Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios. Confirmemos a través de las palabras de Dios en la Biblia que la Iglesia de Dios es establecida y reconocida por Dios como la Iglesia verdadera. Vayamos a 1 de Corintios capítulo 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. La iglesia de Dios que está en Corinto, ¿qué clase de iglesia era? Está escrito, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La iglesia de Dios era la iglesia donde se reunían los santos que fueron santificados por Jesucristo. Vayamos a Gálatas capítulo 1, versículo 13. Está escrito: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Al leer este versículo, podemos ver que la iglesia de Dios existía junto con el judaísmo. Cuando el apóstol Pablo pertenecía al judaísmo, calumniaba y perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. Sin embargo, cuando escuchó el testimonio de Jesús en Damasco, entendió que la iglesia de Dios fue establecida por Dios y es el lugar donde Dios habita. Al darse cuenta de que había recorrido un camino de la fe equivocado, se arrepintió de su vida anterior. En consecuencia, se convirtió a la iglesia de Dios y llevó la vida de un verdadero apóstol de la iglesia de Dios. ¿No es así? En la época del Hijo y en la del Espíritu Santo, en la primera y en la segunda venida de Jesús, el nombre de la iglesia siempre ha sido Iglesia de Dios. De esta manera, la Biblia confirma que la iglesia de Dios es la única iglesia que Jesús estableció y aprobó para su obra de salvación en esta tierra. Con esto me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.